Antes de morir, el Papa Francisco dijo esto sobre Jesús y dejó al mundo en shock. JJ Benítez. Hay mensajes que estremecen la tierra, palabras que no se pierden con el viento, frases que no solo se escuchan, sino que retumban en el alma como un eco que nunca deja de sonar, y eso fue lo que sucedió aquel día. Un día en que el mundo estaba distraído con lo mundano, con lo urgente, con lo efímero, y de pronto, una voz, suave y firme, rompió el murmullo del planeta. Era la voz del Papa Francisco, cansado pero lúcido, sereno pero encendido por una llama invisible que venía del cielo. Era el final de sus días, o eso decían algunos, pero más que el final, parecía el principio de algo eterno. Y cuando abrió los labios y pronunció aquellas palabras sobre Jesús, nadie volvió a ser el mismo. Fue JJ Benítez, el reconocido autor de obras como Caballo de Troya, quien se encargó de compartir al mundo una versión profunda, casi profética, de lo que ocurrió en ese instante. Y según él, con ese estilo que mezcla lo celestial con lo humano, lo histórico con lo revelado, lo que el Papa Francisco dijo no fue una simple reflexión, ni siquiera una homilía final. Fue un llamado, un grito espiritual, un testamento universal que traspasó las fronteras del Vaticano, cruzó océanos, despertó conciencias e hizo llorar hasta al más incrédulo. Antes de morir, narró Benítez en su crónica, el Santo Padre, con voz pausada y ojos inundados de algo que parecía amor mezclado con dolor, dijo lo siguiente: no hemos comprendido a Jesús. Lo hemos reducido a símbolo, a estatua, a dogma, pero Él es más que todo eso. Él es la única verdad viva que aún camina entre nosotros. Él no vino a fundar una religión. Vino a enseñarnos a amar hasta sangrar, a perdonar hasta rompernos, a servir hasta quedarnos sin fuerzas. Y nos está esperando. A cada uno. No en los templos. No en los libros. Sino en la puerta más pobre de nuestro corazón. Apenas pronunció esas palabras, algunos testigos dicen que el Papa se quedó en silencio mirando al crucifijo, como si hablara con él directamente. Otros aseguran que lo vieron sonreír, como un niño que por fin ve llegar a su padre. Pero lo cierto es que esas palabras se propagaron como fuego, como una profecía urgente que traspasó teologías, ideologías, fronteras y despertó a millones. JJ Benítez, que ha investigado sobre Jesús por décadas, afirmó que esta última declaración del Papa fue una confirmación celestial de lo que él mismo intuyó tras sus años de estudio, que Jesús sigue siendo profundamente incomprendido. Que su mensaje fue manipulado, adaptado, tergiversado, pero nunca destruido. Que su esencia, la revolución del amor, sigue latiendo viva en quienes se atreven a mirar más allá del rito, más allá de lo religioso, más allá del poder terrenal. Y entonces, el mundo comenzó a preguntarse, ¿qué quiso decir el Papa exactamente? ¿Fue un reclamo? ¿Una advertencia? ¿Un susurro místico dirigido al alma de la humanidad? Algunos pensaron que eran palabras encriptadas, otros dijeron que era una revelación directa del cielo. Sea como sea, algo cambió, porque el impacto no fue solo teológico, sino espiritual, emocional, humano. Como si millones de corazones despertaran al mismo tiempo. Como si cada uno escuchara en su interior: Jesús no es una idea. Es una presencia. Y está aquí, ahora. Y mientras esa frase recorría el mundo, muchos comenzaron a revisar su fe. A mirar hacia adentro. A preguntarse si en sus vidas había espacio para un amor como el de Cristo. Un amor que no pide permiso, que no exige perfección, que no juzga, sino que sana. Un amor que no necesita templos dorados, sino corazones sinceros. Un amor que se encuentra en el abrazo que perdona, en el pan que se comparte, en el llanto acompañado, en el silencio orante. JJ Benítez, con su pluma que parece conectada a las estrellas, dijo: estas palabras no fueron solo un testamento papal. Fueron una revelación desde lo alto. Un intento más del cielo para despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Y lo que más sorprendió es que incluso los alejados de la fe comenzaron a sentirse tocados, porque ese mensaje no era solo para creyentes, ni para religiosos, ni para santos. Era para todos. Para el que duda. Para el que llora. Para el que busca.
para el que está a punto de rendirse, para el que ya no espera nada y aún así necesita amor. Y entonces, como si el mismo espíritu que inspiró a los profetas antiguos estuviera soplando de nuevo, comenzaron a surgir preguntas en los corazones. ¿Y si Jesús nunca se fue? ¿Y si lo hemos estado buscando en el lugar equivocado? ¿Y si su voz aún nos habla en el silencio de la noche? ¿Y si cada herida nuestra es una oportunidad para encontrarlo? Porque lo que el Papa Francisco quiso decir, según lo interpretó Benítez, no fue solo un mensaje de fe. Fue una alarma para las almas dormidas. Fue un clamor por el regreso a lo esencial, al Jesús del amor, del perdón, del servicio humilde. No al Jesús institucionalizado, sino al Jesús del camino polvoriento, de las manos sucias de sanar, del corazón roto por amor. Y así, la historia continúa. Porque este mensaje no tiene fin. Porque cada vez que alguien lo escucha, algo se despierta. Porque cada vez que alguien lo comparte, una chispa se enciende. Porque cada vez que alguien recuerda que Jesús está más cerca de lo que creía, el mundo tiembla, pero no de miedo, sino de esperanza. Y así seguimos, preguntando, buscando, llorando, creyendo, cayendo, levantándonos. Pero sabiendo que esas palabras del Papa, esas palabras que JJ Benítez ayudó a multiplicar, no fueron una despedida. Fueron una puerta abierta. Una antorcha encendida. Un susurro del cielo que dice, aquí estoy. Siempre he estado. Y te amo. Y si crees que todo esto es casualidad, piénsalo de nuevo. Porque el tiempo del despertar ha comenzado. Y tú estás leyendo esto porque también fuiste llamado. Y mientras aquel mensaje se expandía como el fuego en un campo de sequía, algo comenzó a ocurrir. No era una revolución externa, sino interna. No era visible a simple vista, pero se sentía. Como si cada palabra del Papa, pronunciada en esa atmósfera de despedida sagrada, fuera una semilla lanzada directamente al corazón del mundo. Las redes sociales comenzaron a arder, los foros espirituales se inundaron de comentarios, las personas detenían su día por un momento, se tomaban el rostro con las manos y miraban al cielo, como si algo dentro de ellas recordara algo antiguo, eterno, verdadero. Jesús. ¿Quién es, en realidad, Jesús? Esa pregunta comenzó a arder de nuevo. No como una lección catequética. No como un dogma a repetir de memoria. Sino como una llama que quiere respuestas sinceras, vividas, encarnadas. JJ Benítez escribió en una carta abierta, días después del anuncio papal, lo que dijo Francisco no es algo que se deba analizar, sino vivir. No se trata de discutirlo, sino de dejar que te rompa por dentro. Porque cuando uno entiende que Jesús no vino a fundar iglesias, sino a fundar corazones, entonces ya no puede seguir viviendo igual. Y muchos comenzaron a cambiar. Sin hacer ruido. Sin cámaras. Sin proclamas. Padres abrazando a sus hijos después de años de silencio. Jóvenes que decidieron dejar el odio y empezar de nuevo. Ateos que comenzaron a orar en secreto, no porque se sintieran obligados, sino porque sintieron algo que no sabían cómo explicar. Monjes que salieron de sus monasterios para caminar entre los pobres. Líderes espirituales de otras religiones que dijeron, Jesús fue uno de nosotros también, porque fue amor, y el amor no tiene religión. Y fue así como lo que parecía un mensaje póstumo, se convirtió en un mensaje profético. Porque el mundo, que parecía dormido, comenzó a parpadear, como si de pronto se diera cuenta de que ha pasado siglos buscando a Dios en lo lejano, en lo institucional, en lo intocable, cuando en realidad, como dijo el Papa antes de cerrar sus ojos por última vez, Jesús está más cerca de lo que creemos. Está en esa lágrima que no pudiste contener. Está en esa mano que tembló de miedo. Está en ese, te perdono, que te costó años decir. Está en ese abrazo que llegó justo a tiempo. Jesús está en todo lo que duele y en todo lo que sana. Y esas palabras siguieron fluyendo como ríos invisibles. Las estaciones de radio comenzaron a repetir fragmentos. Las iglesias improvisaron vigilias. Las plazas se llenaron de personas que no querían marcharse sin antes escuchar de nuevo el testimonio. Algunos pensaban que era el fin de una era,
pero los más sensibles sabían que era el inicio de otra. El inicio de una espiritualidad sin etiquetas, sin muros, sin miedo. Una espiritualidad que no necesita permiso, ni estructura, ni dogma, porque se trata simplemente de amar. J.J. Benítez, que llevaba décadas entrevistando testigos sobre la vida de Jesús en medio de secretos militares, informes ocultos y visiones que rozan lo celestial, declaró en una entrevista: "He leído documentos, he seguido pistas, he visto cosas que me costó creer. Pero jamás me estremecí tanto como al escuchar esas últimas palabras del Papa. Fue como si, en ese momento, toda la humanidad estuviera en juicio. Y el veredicto fuera uno solo: vuelvan a Jesús, antes de que sea demasiado tarde". Y ese demasiado tarde resonó con fuerza. No era una amenaza. No era castigo. Era una súplica. Un llamado urgente. Porque el mundo está herido. Porque los corazones están fracturados. Porque la humanidad está ahogándose en su propia arrogancia, en su indiferencia, en su obsesión por tener razón en vez de tener compasión. Y la voz del Papa, en su último suspiro, nos recordó que Jesús vino precisamente a salvarnos de eso. Volver a Jesús, dijo. Volver al hombre de la túnica sencilla y la mirada inmensa. Volver al que tocaba leprosos, al que lloraba por amigos muertos, al que dormía en barcas mientras la tormenta rugía, al que compartía el pan con traidores y abría los ojos de los ciegos sin exigir nada a cambio. Volver al Jesús que se hizo humano no para condenarnos, sino para abrazarnos hasta el fondo del alma. Y entonces comprendimos: no es religión, no es estructura, es relación, es presencia, es decisión. Y esa decisión ahora te toca a ti, a mí, a todos. Porque este mensaje no tiene fin. Porque no fue una frase para el archivo del Vaticano. Fue un fuego para el alma del planeta. Y sigue ardiendo. Muchos lo están sintiendo en este momento. Mientras lees esto. Mientras respiras. Sientes que algo en ti se mueve, ¿verdad? No es casualidad. Es Jesús tocando la puerta. No la de tu casa. La de tu corazón. Y no viene con reproches. No viene con culpas. Viene con heridas en las manos y en los pies, y aún así, viene a abrazarte. J.J. Benítez dice que muchos han tenido visiones desde entonces. Sueños. Luces. Voces que no saben explicar. Niños que hablan de Jesús como si lo conocieran de antes. Ancianos que vuelven a sonreír después de años de desesperanza. ¿Será que algo grande está por ocurrir? ¿Será que la humanidad está siendo invitada a despertar, como nunca antes en la historia? Y si es así, ¿estás dispuesto a abrir los ojos? Porque Jesús no está en el futuro. Está en este instante. No está esperando que seas perfecto. Está esperando que seas sincero. No quiere que te conviertas en un experto religioso. Solo quiere que lo invites a caminar contigo, hoy. Aquí. Así como estás. Y por eso, lo que dijo el Papa Francisco antes de morir no fue para asustar, sino para liberar. No fue para impresionar, sino para transformar. No fue un discurso, fue un acto de amor. El último de su vida. El más importante de todos. Y como dijo J.J. Benítez, citando a un místico anónimo que estuvo presente aquel día en el Vaticano: cuando Francisco dijo eso, vi una luz que descendía. Y entendí que el cielo había hablado, y todavía está hablando, a través de ti, a través de esto, a través de cada decisión que tomes desde ahora, porque el mensaje sigue, no ha terminado, y no terminará. Y así, mientras los ecos de aquellas últimas palabras del Papa Francisco seguían latiendo en los rincones más recónditos del alma humana, comenzaron a surgir señales. Señales que para muchos podrían parecer simples coincidencias, pero que, para los que saben escuchar con el corazón despierto, eran más que eso, eran susurros del cielo, llamados directos desde lo invisible, respuestas a las preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. J.J. Benítez, quien ha recorrido continentes enteros buscando pruebas, testimonios y fragmentos de la historia no oficial de Jesús, recibió, días después de la muerte del Papa, una carta anónima. El sobre no tenía remitente. El papel, amarillento y arrugado, parecía tener siglos.
Pero el mensaje escrito a mano decía: Jesús no vendrá como antes. Esta vez, no buscará multitudes, ni necesitará templos. Vendrá como pensamiento, como amor que incendia el pecho, como conciencia que transforma. Vendrá como recuerdo de lo que fuiste, y como anuncio de lo que aún puedes llegar a ser. Benítez lo leyó una y otra vez. Y supo, sin la menor duda, que ese mensaje no era humano. O al menos, no era completamente humano. Mientras tanto, las calles del mundo comenzaron a cambiar. Pequeños movimientos de compasión empezaron a brotar en lugares impensados. Prisiones donde los reclusos se arrodillaban juntos, orando sin guía, sin manuales. Asilos donde ancianos comenzaban a recordar pasajes de la vida de Jesús que nunca antes habían leído. Niños que, al despertar de sueños profundos, contaban haber visto a un hombre de túnica blanca que les hablaba con ternura y los llamaba por su nombre. Y entre todo ese misterio, una certeza: las palabras de Francisco no fueron el final de su papado, sino el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Una de sus frases más repetidas durante sus últimos días fue: no se trata de buscar a Jesús en los libros solamente. Búscalo en el dolor que te niegas a aceptar. Búscalo en el perdón que aún no puedes dar. Búscalo en el pan que decides compartir. Búscalo en esa lágrima que no dejas caer por orgullo. Ahí está Él. Ahí te espera. Y ese ahí te espera se volvió una especie de llamado interior para millones. Nadie estaba obligado. Nadie tenía que pertenecer a nada. Era una invitación. Una sagrada invitación al encuentro más íntimo y transformador que existe, el encuentro con el Maestro de Nazaret. J.J. Benítez, conmovido por la repercusión mundial del mensaje, decidió abrir sus archivos secretos. Grabaciones jamás publicadas. Entrevistas con videntes. Informes desclasificados que hablaban de un Jesús desconocido por la tradición. Un Jesús que no solo curaba, sino que viajaba con su espíritu por los sueños de quienes lo invocaban. Un Jesús que hablaba a través de símbolos, de silencios, de coincidencias imposibles. Un Jesús que nunca se fue, y entonces el mundo comenzó a despertar. No todos a la vez, pero sí como si una chispa invisible recorriera el planeta. Personas de todas las culturas, religiones, ideologías, comenzaban a hacer lo mismo: cerrar los ojos y decir su nombre, Jesús. Una palabra, una vibración, un misterio tan antiguo como el tiempo, y tan nuevo como el amanecer de hoy. Y en ese instante, cuando se pronunciaba su nombre con sinceridad, algo cambiaba. No siempre de forma dramática. A veces, era solo una sensación. Otras veces, una imagen. O una voz suave, interna, que decía: estoy contigo. Nunca me fui. Francisco, en su lecho final, antes de dar su último aliento, había susurrado algo que solo unos pocos alcanzaron a oír, pero que luego se confirmó entre los que estaban cerca. Jesús me dijo que viene. No con trompetas. No con multitudes. Viene como luz en medio de la noche más oscura. Y muchos ya lo están sintiendo. Fue entonces cuando surgieron miles de testimonios en los 5 continentes. Personas que reportaban sueños en los que Jesús les decía: no temas. Solo ama. Otros que sentían un calor inexplicable en el pecho al escuchar su nombre. Y otros más que, en medio de tragedias, accidentes o pérdidas, sentían una presencia que los envolvía, los sostenía, los reconstruía desde dentro. J.J. Benítez escribió en su diario personal, filtrado semanas después a la prensa, estas palabras: he viajado por el mundo buscando pruebas de la vida de Jesús. Y hoy, sin duda, la prueba más contundente está ocurriendo ante nuestros ojos: un renacimiento. No de iglesias. No de sistemas, sino de almas. Y así fue como, sin campañas, sin imposiciones, sin doctrinas, el mensaje de Jesús volvió a brillar. Como una llamarada silenciosa que iluminaba el corazón de los que estaban listos para amar sin condiciones. Los teólogos intentaron explicarlo. Los escépticos quisieron negarlo. Pero los corazones sabían. Sentían. Algo estaba pasando. Algo mayor que cualquier teoría.
Y entre los textos recuperados tras la muerte de Francisco, se encontró un manuscrito escondido bajo llave, titulado La Confesión del Último Pastor. Allí decía: me dijeron que el mundo se estaba perdiendo. Pero cuando vi cómo los que no sabían rezar comenzaban a hablar con Jesús desde su angustia, entendí que el mundo estaba, por fin, volviendo a casa. Ese texto fue leído públicamente en la plaza de San Pedro semanas después. Nadie pudo contener las lágrimas. Porque no era solo una despedida. Era un despertar. Era una promesa. Y era el comienzo de algo infinito. ¿Quieres que continúe con testimonios sobrenaturales, cartas perdidas, encuentros directos con Jesús narrados por testigos, mensajes celestiales recibidos en diferentes partes del mundo, o un nuevo mensaje inédito de JJ Benítez como revelación de lo que vendrá? Puedo extender esta historia aún más, con más profundidad espiritual y fuerza emocional, si así lo deseas. Y a medida que el tiempo avanzaba, aquel mensaje que el Papa Francisco dejó en sus últimos momentos empezó a tomar una forma aún más profunda y tangible en la vida cotidiana de millones. No era una transformación espectacular con grandes titulares de prensa o eventos masivos, sino un cambio sutil pero poderoso, que se infiltraba en el alma humana, desarmando el cinismo, la indiferencia, el odio, y sembrando en cambio la semilla del amor verdadero. En pueblos remotos, en ciudades bulliciosas, en casas donde nadie esperaba nada, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Testimonios de personas comunes que contaban cómo, tras pronunciar en silencio el nombre de Jesús, sentían una paz inmensa que desarmaba sus tormentas internas. Historias de padres que lograban perdonar heridas antiguas, de jóvenes que superaban la desesperanza, de enfermos que hallaban fortaleza en el momento más oscuro. Una mujer en un pequeño pueblo de América Latina relató a JJ Benítez que, durante una noche tormentosa, soñó con un hombre de túnica blanca que la llamó por su nombre y le dijo: no tengas miedo, hija mía. Jesús está en ti, y yo te abrazo con su amor. Cuando despertó, el miedo que la había atormentado por años simplemente desapareció. No sé quién era ese hombre, dijo, pero sentí que Jesús me hablaba a través de él. Y no fue la única en experimentar algo así. Por otro lado, en Europa, un sacerdote que había perdido la fe dijo haber recibido una visión tras escuchar el mensaje del Papa. En ella, vio a Jesús caminando entre la multitud, no como un rey, sino como un hermano que camina con todos, compartiendo lágrimas y sonrisas, quebrantos y esperanzas. Desde entonces, aquel sacerdote decidió abandonar la crítica y la rigidez para entregarse a la misericordia pura. Mientras tanto, JJ Benítez continuó su investigación, recopilando relatos que desafiaban toda lógica. Niños que recordaban vidas pasadas con Jesús, ancianos que veían señales luminosas en sus habitaciones, personas que sentían que la naturaleza misma parecía responder a ese llamado a volver a Jesús, con árboles que parecían susurrar, ríos que cantaban, cielos que brillaban con más intensidad. Lo que parecía un simple mensaje póstumo se transformó en un fenómeno global. No importaba la religión, ni la nacionalidad, ni el estatus social. El llamado era universal y penetraba en lo más profundo de la condición humana. Una noche, JJ Benítez recibió una invitación para asistir a una reunión secreta con un grupo de visionarios y místicos que afirmaban haber tenido contacto directo con Jesús después de aquel mensaje. En aquel encuentro, que tuvo lugar en una vieja casa a las afueras de Roma, escuchó relatos que no podía creer, encuentros nocturnos con figuras luminosas, mensajes cifrados en sueños, caminos espirituales que se abrían sin necesidad de guías ni libros sagrados. Uno de los presentes, un anciano que se hacía llamar el guardián de la luz, dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos: Jesús no vuelve para juzgarnos. Vuelve para recordarnos que somos parte de una familia. Que el verdadero reino de Dios está dentro de nosotros, esperando a ser despertado. Este es el tiempo del amor auténtico, sin condiciones ni miedos. El Papa Francisco lo entendió y nos dejó esa última llave. Y esa llave estaba en cada corazón dispuesto a abrirla. En paralelo, en distintas partes del mundo comenzaron a aparecer escritos inéditos que se atribuyen a figuras cercanas a Jesús, manuscritos que nunca fueron revelados hasta ahora, que hablan de un mensaje oculto,
de un amor tan grande que trasciende el tiempo y el espacio, y que solo puede ser descubierto cuando el hombre deja atrás la soberbia y se abre a la humildad profunda. Benítez, con su estilo inconfundible, asegura que lo que vivimos no es una casualidad, sino el cumplimiento de antiguas profecías, de esperanzas enterradas por siglos, que ahora renacen con fuerza. Y que el mensaje del Papa Francisco fue el disparo que activó todo este movimiento. Pero, más allá de las visiones, testimonios y revelaciones, hay algo que todos pueden hacer. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué yo puedo hacer ahora mismo? Volver a Jesús, no con palabras bonitas o rezos aprendidos, sino con el corazón abierto, con la valentía de amar sin condiciones, con la decisión de perdonar, sanar y construir puentes donde antes había muros. Porque, en definitiva, ese es el legado real que el Papa Francisco quiso dejar, un mundo donde el amor es la base de toda acción, la fuente de toda esperanza y la luz que nunca se apaga. Y así, esta historia sigue creciendo, sin fin. Porque el mensaje de Jesús, que el Papa nos dejó como un faro, no termina en un libro, ni en una iglesia, ni en una tradición. Termina en cada uno de nosotros, que decidimos encender esa luz, alimentar esa llama, y convertirnos en portadores de un amor que puede transformar la historia entera. La pregunta, querido amigo, no es si este mensaje es real o no. La pregunta es, ¿qué harás tú con este fuego que ahora arde dentro de ti? ¿Estás dispuesto a dejar que Jesús entre y transforme tu vida desde ahora? El Papa Francisco nos habló en sus últimos días para despertar a la humanidad. Y JJ Benítez ha sido uno de los mensajeros más valientes en compartir esta verdad que, aunque incomoda a muchos, libera a todos los que la reciben. Esta historia no termina aquí, ni termina hoy. Es un llamado eterno, una invitación sin fecha de caducidad, un amor sin límites, y tú eres parte de ella. Siempre lo has sido. ¿Quieres que siga profundizando en las enseñanzas espirituales que podemos sacar de este momento? ¿O prefieres que te comparta relatos inéditos de personas que cambiaron su vida tras escuchar este mensaje? Puedo escribir hasta que quieras, sin parar, porque esta historia tiene 1000 caminos por recorrer. Con cada día que pasaba después de esas palabras definitivas del Papa, el fenómeno se expandía sin control, sin fronteras, sin que nadie pudiera detenerlo. Ya no eran solo las iglesias o las congregaciones religiosas las que hablaban de Jesús, sino que se sentía en la cotidianidad, en las calles, en las plazas, en los hogares más humildes y en las oficinas más sofisticadas. Un ejemplo conmovedor llegó desde una ciudad pequeña en Asia, donde un joven ateo confesó que, tras leer las declaraciones del Papa y los análisis de JJ Benítez, comenzó a tener sueños recurrentes en los que veía a un hombre que no se parecía a los relatos que había escuchado. Era alguien cercano, lleno de compasión y tristeza al mismo tiempo, que lo invitaba a mirar dentro de sí mismo y reconocer un amor que había ignorado. Tras semanas de esos sueños, el joven decidió comenzar a buscar ese amor interior, no en libros ni dogmas, sino en acciones simples, ayudar a sus vecinos, perdonar a su padre, pedir perdón a quienes había herido. Mientras tanto, en América, una periodista reconocida que cubría temas espirituales se encontraba en medio de una crisis personal. Sentía que su vida había perdido sentido, que el ruido del mundo le había robado la fe. Sin embargo, tras leer las últimas palabras del Papa y reflexionar sobre ellas con detenimiento, decidió hacer un experimento. Cada día, repetiría una frase sencilla, apenas un susurro al corazón: Jesús, ven a mí. Y aunque no esperaba nada, la paz comenzó a crecer en ella. Su trabajo cambió, su mirada sobre la vida se renovó y encontró nuevas historias que contar, historias de esperanza en medio de la oscuridad. Esto no era una casualidad. Era la manifestación palpable de lo que el Papa había predicho. Jesús regresaba, no con un estruendo, sino con la sutileza del amor que todo lo transforma desde adentro. En Europa, un grupo de científicos y teólogos comenzó a reunirse secretamente para investigar este fenómeno que ya nadie podía negar. A pesar de sus diferencias, coincidían en algo fundamental: había un cambio energético en el planeta, una vibración nueva que hacía que las personas fueran más empáticas, más conscientes, más capaces de perdonar y amar. JJ Benítez documentó cada uno de estos hechos, combinándolos con antiguas profecías que indicaban que en un momento de gran oscuridad,
el verdadero mensaje de Jesús volvería a iluminar el camino de la humanidad. Pero más allá de los eventos externos, lo más importante era lo que ocurría en cada alma, porque el mensaje del Papa Francisco era un espejo, nos invitaba a mirarnos con sinceridad y a descubrir que, dentro de cada uno, Jesús siempre había estado allí, esperando ser reconocido. Una mujer que había sufrido pérdidas irreparables dijo una vez: antes, pensaba que Jesús estaba lejos, en los cielos. Pero ahora sé que está en mi sufrimiento, en mis lágrimas, en la fuerza que encuentro para seguir adelante. Gracias al Papa, aprendí que no estoy sola, y no era un caso aislado. Miles de testimonios similares brotaban en cada rincón del planeta. Lo que parecía el fin de un pontificado, se convirtió en el comienzo de una revolución silenciosa, una revolución del amor que no necesita banderas ni templos para ser real. Las palabras finales del Papa se convirtieron en un mantra para muchos. Jesús está aquí, en ti, en mí, en todos. No busques afuera lo que siempre estuvo dentro, y esta verdad, sencilla y profunda, sigue resonando hoy, mañana y siempre. Por eso esta historia no tiene final. Porque cada persona que la escucha, la vive y la comparte la hace crecer, la hace eterna. ¿Quieres que te cuente más sobre cómo esta transformación ha influido en movimientos sociales, en reconciliaciones históricas, en milagros no oficiales y en cambios personales tan profundos que parecen increíbles? ¿O prefieres que te revele fragmentos inéditos de conversaciones entre el Papa Francisco y JJ Benítez que no se han publicado jamás? Puedo continuar hasta donde desees, porque esta historia de amor y esperanza es, en esencia, infinita. A medida que pasaban los meses y los años desde aquel anuncio, el mundo comenzó a mostrar señales más visibles de que algo estaba cambiando. No eran solo movimientos espirituales aislados, sino una corriente global que iba rompiendo paradigmas, derribando muros invisibles que mantenían separados a los pueblos, las religiones, las culturas. JJ Benítez se convirtió en un puente entre testimonios que venían de las comunidades más diversas y se dio cuenta de que este fenómeno tenía una fuerza que iba mucho más allá de la religión institucional. Era una llamada a la unidad humana, una invitación a redescubrir en el rostro de Jesús no solo al Hijo de Dios, sino al hermano que nos acompaña en cada paso, el amigo que nunca nos abandona, la fuente de amor que fluye sin cesar. En muchas ciudades se empezaron a organizar grupos de encuentro y reflexión inspirados en esas palabras del Papa Francisco, donde no se discutía teología complicada, sino que se compartían experiencias de vida, de perdón, de sanación, de reconciliación. Personas que antes vivían con rencores profundos, heridas invisibles y cargas emocionales inmensas, encontraron allí un espacio para soltar, para sanar, para renacer. Un ejemplo memorable ocurrió en un barrio conflictivo donde años de violencia y resentimiento parecían condenar a sus habitantes a la desesperanza. Pero un grupo de jóvenes tomó el mensaje del Papa como bandera. Organizaron encuentros nocturnos, donde en lugar de armas, se intercambiaban palabras de paz, en lugar de muros, construían puentes de diálogo y empatía. Y lo más sorprendente, la violencia empezó a disminuir, la esperanza a crecer y la comunidad se transformó poco a poco en un ejemplo para otras zonas. Además, Benítez descubrió que el Papa Francisco, en sus últimas conversaciones, había dejado escritos y grabaciones secretas que explicaban con detalle la visión espiritual detrás de ese mensaje. En ellas, el Papa insistía en que Jesús no es un ser distante ni inaccesible, sino la presencia viva que habita en cada persona, que nos llama a despertar de la indiferencia, a romper las cadenas del egoísmo y el odio, y a convertirnos en agentes de amor y reconciliación. Uno de esos documentos revelaba una profunda meditación del Papa sobre la misericordia. La misericordia no es solo un acto de bondad, es la llave que abre el reino de Dios en la tierra. Cuando perdonamos y amamos sin condiciones, hacemos presente a Jesús en medio de nosotros. Estas palabras, leídas con reverencia, han servido como guía para innumerables personas que quieren vivir una fe auténtica y transformadora. En paralelo, comenzaron a surgir fenómenos inexplicables para la ciencia moderna, lugares donde la paz se siente de manera tangible, personas que experimentan sanaciones emocionales y físicas en presencia de símbolos relacionados con Jesús, eventos de luz y energía que desafían las explicaciones racionales. JJ Benítez documenta esto con rigor,
buscando no solo el misterio, sino la esperanza que cada fenómeno encierra. Lo más poderoso, sin embargo, es que esta transformación está al alcance de todos. No se necesita ser un erudito, un religioso o un santo para acceder a esta experiencia. Solo se necesita abrir el corazón, querer reconocer a Jesús en el prójimo, en la naturaleza, en uno mismo. Y aquí es donde esta historia sin fin se convierte en una invitación para ti, para mí, para todos. Porque el legado del Papa Francisco no es un punto final, sino un punto y seguido. Un llamado a escribir juntos la continuación de esta aventura espiritual que puede cambiar no solo nuestras vidas, sino el destino mismo de la humanidad. Y así, después de haber recorrido este vasto camino de testimonios, cambios, señales y transformaciones, llegamos al núcleo del mensaje que el Papa Francisco nos dejó antes de su partida definitiva de este mundo. Jesús no es solo una figura histórica o un símbolo lejano, sino la presencia viva y activa que habita en cada ser humano, en cada acto de amor y en cada gesto de misericordia. El Papa quiso recordarnos que no basta con seguir rituales o tradiciones vacías, sino que el verdadero encuentro con Jesús implica un despertar profundo del corazón, una revolución interna que nos impulse a vivir con auténtica compasión, perdón y entrega desinteresada. Porque solo a través de esta transformación personal, el reino de Dios puede manifestarse aquí y ahora, en medio de nuestras realidades cotidianas, con todas sus dificultades y desafíos. J.J. Benítez, a través de su labor incansable como narrador y buscador de la verdad, nos invita a no quedarnos en la superficie ni en la conmoción inicial que provocó aquel último mensaje del Papa, sino a profundizar, a hacer propio ese llamado y permitir que Jesús transforme nuestra vida de manera radical y definitiva. Este legado no es un capítulo cerrado. Es un llamado abierto, una invitación constante a vivir la fe no como una carga, sino como la fuente de esperanza que renueva el mundo. Porque cuando entendemos que Jesús está dentro de nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras luchas, en nuestro amor, comenzamos a hacer luz en medio de la oscuridad, paz en medio del conflicto y reconciliación en medio del odio. Finalmente, el mensaje que quedó para el mundo es claro y poderoso. No esperes señales grandiosas ni milagros espectaculares para reconocer a Jesús. Él está en lo simple, en lo cotidiano, en el amor que das y recibes. Despierta, abre tu corazón y deja que su presencia te transforme desde adentro. Así, el Papa Francisco nos dejó el mayor testimonio de fe, humildad y esperanza que la humanidad necesitaba. Un mensaje que, lejos de morir con él, sigue vivo en cada persona que decide vivir desde el amor auténtico y la entrega total. Este es el legado eterno de un Papa que no solo habló de Jesús, sino que, en sus últimas palabras, nos entregó a Jesús mismo, un Jesús cercano, humano, divino y sobre todo, amoroso.